¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos a un quilombo más, 19 de octubre del 2020. A mí me caía simpático, digo, Arturo Pérez Reverte. A mí me caía simpático. Fui un lector, confieso, entregado de aquellos libros que recopilaban sus columnas en aquel panfleto globalista que es el XL semanal. Y siempre que puedo los releo una y otra vez porque me encanta ese estilo macarra de bar que suelta argumentos como si fueran puñetazos y ya no es que te convencieran, ya es que directamente te llevan puesto, te abren la cabeza y de verdad que te hacían reflexionar. No he leído todas sus novelas, lo intenté con algunas, pero se me caían de las manos por el aburrimiento. Tampoco es que yo sea un devoto lector de novelas. Pero sí que seguía entregado a ese columnista portentoso que yo creo que ha marcado un antes y un después. Muchos intentamos imitarle sin éxito y creo que Reverte ha podido construir todo un estilo en lo que es el columnismo español y que hay un antes y un después. Un estilo que ya creo que por otro lado ya está agotado y que ya lo ha dado todo, pero que de vez en cuando en algunas de sus columnas nos sigue sorprendiendo. Hasta que un día de 2015 asistí a la presentación de un libro suyo sobre la Guerra Civil en el Museo ABC de Madrid. El título del libro era La Guerra Civil contada para los jóvenes. Era un texto muy breve, con magníficas ilustraciones de Fernando Vicente. Es, para que me entiendan, uno de esos típicos singles que sacan los escritores o los músicos de éxito para pagarse unas buenas vacaciones. Pues eso. Y ahí él venía a decir que bueno, que él quiso escribir sobre la guerra civil como si fuera Manuel Chávez Nogales, como si se lo hubiera estado contando a sus hijos. Bueno, vale. Chávez Nogales, uno de mis periodistas más admirados, es el comodín de Reverte para ser ecuánime, algo que le gusta a él, para que no lo tilden de equidistante. Chávez Nogales y Pérez Reverte, como la representación, ya saben, de esa tercera España que no quería luchar para ninguno de los dos bandos. Bueno, lo que pasa es que la historia, la cosa empieza a torcerse cuando le escucho explicar así el origen de la guerra civil. Dice, hay un golpe de Estado ilegítimo contra un gobierno legítimo, con la intención de cargarse la República. A partir de ahí comienza una guerra civil sangrienta donde se cometen atrocidades en todas partes, es decir, en los dos bandos. Hay cunetas en los dos bandos, aunque hay más en uno de ellos, es decir, en el Nacional, que además prolongó la represión durante 40 años. Bueno, ya a partir de ahí ya empezamos a distorsionar, ya empezamos a contar mentirijillas. Una cosa es intentar llegar a los jóvenes con un lenguaje llano y sencillo, y otra mentirles de forma descarada con un cuento infantil al que se le saltaban todas las costuras. Pérez Reverte decía querer huir de esos clichés de la trinchera, pero oiga, amigo, en un solo párrafo ya habías cavado la tuya. Ya sabíamos por dónde iban a ir tus tiros, y nunca mejor dicho. Yo fui, como intento casi siempre, con los deberes hechos, había leído el dichoso librito, tampoco es que fuera mucho, era apenas un librito de pocas páginas, y ya iba con la mosca detrás de la oreja porque Reverte reducía las causas, el origen de la guerra, a que había mucha pobreza, mucha incultura, desigualdades, con clases sociales, clases dirigentes acomodadas y grandes masas necesitadas. Textual. Una menuda pincelada marxista de brocha gorda. Bueno, se lo eché en cara en la rueda de prensa y me respondió que él no podía entrar en esos temas, que lo difícil de este reto era entender la guerra sin mencionar una larga sucesión de hechos que yo sé perfectamente que Reverte los conoce porque no es tonto. Conoce la guerra civil, sabe perfectamente que los crímenes de Casas Viejas a manos de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto de Azaña tuvieron mucho que ver, como también lo tuvo que ver el sangriento mes de octubre del 34 en Asturias con la revolución marxista comunista de Largo Caballero, la quema de iglesias o el asesinato de Calvo Sotelo. Son hechos con los cuales no se entiende el hundimiento de ese gobierno legítimo del cual hablaba él y esa sublevación ilegítima de Francisco Franco que parece no causarle gracia. Esto no iba de ricos contra pobres. Y no haber mencionado ninguno de esos hechos en ese librito situaba a ese librito más cerca de la literatura infantil que de la historia. Y eso era lo que a mí me mosqueaba. Y cuando le preguntaron
sobre si deberían localizar y exhumar las fosas comunes que albergan miles de cadáveres de republicanos en la Guerra Civil. Eso se lo preguntó un periodista de Público. Él dijo, como siempre, ¿no?, intentando quedar bien: los dos bandos tuvieron cunetas, aunque uno más que otro. Los que ganaron sacaron a sus muertos en el 39 y los otros deberían poder sacarlos. No es por memoria histórica, es por sentido común. Bueno, se le escapa a Reverte que cada vez que abren una fosa donde dicen que hay republicanos, al final terminan apareciendo cadáveres de soldados nacionales. En fin, a los cuales, por supuesto, rápidamente le vuelven a echar tierra, como si no existieran. Es decir, no ataca la memoria histórica, pero tampoco le dora la píldora a la izquierda. Y lo que me mosqueó es que, rastreando en la hemeroteca, encontré que en 2006, en plena ofensiva guerra civilista de Zapatero, decía casi lo contrario. Decía: tengo verdaderas ganas de oír, en boca de estos cantamañanas aficionados, no a desenterrar muertos, sino rencores, que el franquismo sometió a España a una represión brutal. Es cierto, pero que de haber ganado la República, sus fosas comunes también habrían sido numerosas. Me hubiera gustado que este artículo del 2006 se lo hubiera también despachado al periodista de Público que le preguntó por las fosas. Pero, en fin, le dio una respuesta bastante diferente a lo que él decía en 2006. Y ahí descubrí algo que me sorprendió de Pérez Reverte. Nunca se moja. Siempre queda bien con todo el mundo. Y al volver a oírle en la entrevista que le hizo Iñaki López en La Sexta Noche con motivo del lanzamiento de su último libro, Línea de Fuego, volví a comprobarlo. Fíjense, es un republicano que defiende al rey Felipe VI. Dice que la clase política es gentuza, pero se confiesa fan de Pedro Sánchez, al que le pone al mismo nivel de la Guardia Civil y Leo Harlem, el cómico. Se la pasa jaleando la leyenda negra antiespañola. Él ha dicho que España ha sido un país sometido a reyes malvados, curas fanáticos y ministros corruptos. Y ha atacado con saña también a Elvira Roca Barea, el autor de Imperofobia, por reivindicar lo mejor de nuestra historia a costa de ocultar estragos y sombras. Muy bien, combates a Roca Barea, pero al mismo tiempo eres admirador del pintor Augusto Ferrer Dalmau, que inmortaliza las mayores gestas militares españolas. Esto, como una vez en el quilombo Pedro Fernández Barbadillo lo dijo perfectamente: Reverte es una sacerdotisa progre al que le encanta la leyenda negra española. Y un día también le podríamos dedicar un capítulo a este aspecto de la obra de Pérez Reverte. Pérez Reverte le encanta a la izquierda porque le susurra al oído cuánto detesta el franquismo y cómo se apoderó del Cid y cómo lo ha contaminado de patrioterismo. Pero al mismo tiempo encandila a la derecha al decir que Sánchez no tiene escrúpulos, sabe que los españoles no tenemos memoria y miente sin ningún complejo. Escúchenlo. Por eso no es la táctica del perro loco ese que me importa, no, es que realmente le importa, no le importa nada, ¿no? Le importa un huevo de pato. O sea, es inmune a las hemerotecas, es ambicioso, sin escrúpulos, valiente, es un killer. Los ha matado a todos. Y a los que no los ha matado los va a matar. Mató a Rajoy, mató a Felipe González, mató a Alfonso Guerra, matará al rey si puede. A Pablo Iglesias, también, en fin. a Pablo Iglesias no porque lo necesita, pero cuando llegue el momento lo matarás sin que cada vez que lo abraza le está buscando a ver el lugar de la costilla donde le voy a meter la navaja. Es así, ¿no? Es un personaje maravilloso. Para un novelista es un personaje extraordinario. O sea, yo soy un fan lo digo con toda la sinceridad. O sea, en este país de moñas y de políticos, moñas y mediocres y acomplejados y de tal, por lo menos este tío, bueno, tiene agallas, ¿no? Va donde va y le importa un carajo todo, ¿no? Entonces, bueno, es tan asombroso que soy un fan. Yo en España soy un fan, y esto no lo descontextualicéis después en los tweets, ¿sí? Soy un fan de la Guardia Civil, de Leo Harlem y de Pedro Sánchez. Claro, si nos encanta Pedro Sánchez. Un tío sin escrúpulos, que está llevando al país al desastre con 55.000 muertos por coronavirus a sus espaldas y que dejará una economía destrozada, con millones de personas en el paro y otros miles haciendo las colas de hambre. A este tipo le hace gracia. No, es que es un personaje del Renacimiento. Claro, te lo dice y al final cae simpático. Ah, es que no tiene escrúpulos. Ya, es un killer. Ya. Es una desgracia. No es que sea un killer, es una desgracia. Pero
Reverte es un artesano de esas frases en las cuales todo el mundo estaría de acuerdo. Por ejemplo, en España se ha llegado a un discurso estúpido donde hay que negarle todo al adversario. Es muy bonita. ¿Quién no puede estar de acuerdo con esa frase? Y en ese ejercicio de equidistancia intolerable, Reverte se escandaliza. Escuchen, ¿eh? ¿Quién me va a reconstruir a mí ese Estado cuando le echen cara a los que quieren acabar con la monarquía? ¿Rufián? ¿Echenique? ¿Espinosa de los Monteros? ¿Ortega Smith? ¿Esos son los que me van a construir el futuro? ¿Los que van a hacer una España futura estable y convivible? ¿Esos son los que van a hacer una constitución? Oiga, váyase usted al carajo. ¿Sí? Lo dijo así, escuchen. Echamos al rey, vale, de acuerdo. Y ahora, ¿quién me va a reconstruir ese imperfecto Estado? ¿Pero quién lo va a reconstruir? ¿Rufián? ¿Echenique? ¿Espinosa de los Monteros? ¿Ortega Smith? ¿Esos son los que me van a construir a mí el futuro? ¿Los que van a hacer una España futura, estable y convivible? ¿Esos son los que van a hacerme una constitución? Váyase usted al carajo. Hay que tener los cuadrados para poner a Echenique al mismo nivel que Espinosa de los Monteros. Es decir, uno defiende la Constitución del 78 y el otro solo piensa en dinamitarla junto a sus amigos proetarras. Uno ha sido perseguido por los batasunos en campaña electoral, y yo fui testigo, lo viví en Galicia, y el otro no solo no ha condenado esos ataques, sino que incluso se permitió en Twitter poner que los de Vox se ponían ketchup en la cara. Rocío de Mer, una mujer, se ponía ketchup en la cara para simular las agresiones. Uno es un político que defiende a España y el otro es un miserable que ha venido a España a aprovecharse de su sistema de salud. Uno es un ciudadano al día con sus impuestos. El otro es un defraudador de la seguridad social. Pero para Pérez Reverte están al mismo nivel, oiga. Al mismo nivel, claro. Ya está bien, ¿no? De tanta cobarde equidistancia. Si a Reverte le molestara de verdad la gentuza, como él la llama, que nos gobierna, no iría a la cadena que le jalea y le protege a esa gentuza. Pero claro, nos va a ir a soltar sus soflamas antisistema, porque la verdad, no, mire, la verdad es la contraria. La verdad es la contraria. La verdad es la contraria. Él lo que quiere es ir a La Sexta a vender libros. Y para ello es mejor no mojarse. Por eso no se atreve a hablar de la pandemia. Por eso dice, no, yo he dicho que de la pandemia no hablo. Claro, no quieres hablar, porque eso te haría perder lectores. Por eso te declaras fan de Pedro Sánchez. Venga, hombre, vete a freír espárragos. Los lunes, Conexión Quilombo con Radio Ya. Tenemos del otro lado del Zoom al hombre de los tirantes, al director de Radio Ya, Javier García Isaac. ¿Qué tal, Javier? Muy buena semana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Oye, los tirantes los llevo incluso antes de que Pedro J naciera, ¿eh? Hombre, para que no haya líos. Eso queda más que claro. Esa elegancia solo la puede llevar Javier. Bueno, cuéntame, ¿qué semana... ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué impacto va a tener? No, ya sabemos que la moción de censura no tiene ninguna posibilidad de ser ganada, pero ¿qué impacto va a tener? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para ti? Fíjate, yo vengo anunciando a lo largo de todos estos días que la primera consecuencia, quizás la más importante, es que esta moción de censura, en contra de los que algunos pensaban, sí es importante, muy importante, me atrevería a decir yo. Entre otras cosas, porque vamos a clarificar cuando se habla de bloque de centro, de bloque de la derecha, de bloque de la izquierda, vamos a clarificar dónde está cada cual. Yo vengo sosteniendo que la dicotomía izquierda-derecha es falsaria, eso es falso. Hay un grupo o un bloque que yo considero globalista o está por la globalización, y hay otro bloque que puede ser calificado de identitario o patriota. Todo esto admite muchas matices, ¿eh? No es
tan claro, tan negro. Lo que sí que yo tengo es que, claro, es que el Partido Popular, en contra de lo que muchos podían pensar, está más cercano a ese grupo globalista, donde incluyo a Ciudadanos, al Partido Socialista y al propio Partido Popular, que lo que puede estar cercano a Vox. Es decir, eso por un lado, con lo cual ayuda a clarificar los bloques y a que la gente empiece a no pensar en izquierda-derecha, sino a pensar que aquí hay un bloque que le gustan las cosas tal y como están, pero encima dentro de ese bloque están equivocados porque quieren salvar un bipartidismo que dentro de ese propio bloque el Partido Socialista no está ya por el bipartidismo porque entiende que nada va a volver a ser lo que era. ¿Qué quiero decir con esto? Que la oposición nunca va a volver al poder. Eso por un lado. Vamos a resumir. Por un lado, hay un bloque en el cual el partido, Teodoro García Egea del Partido Popular se reúne en secreto con Rodríguez Zapatero, y hay otro bloque que está denunciando las políticas de Rodríguez Zapatero con Venezuela. Ese ha estado en el clavo. Entonces, ¿para qué sirve esta moción de censura? Yo digo que esta moción de censura es muy, muy útil, pues para saber para que el electorado sepa dónde está el Partido Popular. Y el Partido Popular, a día de hoy, está muchísimo más cerca del gobierno social comunista que lo que pudiera estar de Vox. Pero esto no lo digo yo, lo dicen los propios varones. Hay que votar, no solo hay que abstenerse, es que dicen ellos. Por cierto, los mismos varones como Amor o como Moreno Bonilla que se apoyan en Vox para gobernar. Es que dicen, no, es que hay que votar en contra de Vox. No solo que haya que abstenerse, es que hay que votar en contra. Eso sí, sus comunidades no tienen empacho en gobernar con el apoyo externo de Vox. Yo creo que Vox hace muy bien en ir marcando diferencias y yo creo que el Partido Popular tiene una estrategia muy errática porque piensa que ya no hay alternativa a ellos. La verdad es que siempre la hubo, pero ahora es mucho más palpable. Hay una fuerza de 52 diputados que creo cada vez más el ciudadano de a pie y el votante del Partido Popular, excepto ese tejido que siempre lo hay, ese tejido clientelar que tienen Partido Popular y Partido Socialista en los municipios, empiezan a darse cuenta de que hay alternativa y que los que están apoyando al gobierno es ni más ni menos que el Partido Popular, que no hace nada porque quiere sacar rédito político de todo esto, ¿no? Y no lo saca. Yo creo que también la moción de censura ha recolocado a algunos periodistas que al principio, hace 2 años, por ejemplo, criticaban a Vox. Bueno, no me voy a ir tan lejos. Hablo de Federico Jiménez Los Santos, por ejemplo, que en diciembre del 19 hacía fuertes críticas a Vox y en un momento determinado incluso llegó a ningunearles, decirles que bueno, que ellos lo que tenían que hacer era apoyar al PP, cueste lo que cueste, y sin rechistar, ¿no? El PP en Madrid. Pues la postura ahora de Federico es radicalmente distinta, sobre todo después de... Federico a veces tarda en darse cuenta de las cosas, pero al final pero llega, ¿no? Entonces, al final se ha dado cuenta de que una vez más que el Partido Popular no tiene solución, después de la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, y lleva 2 meses dándole unas leches brutales al PP de Casado, en especial a Teodoro García Egea, el que tuvo, ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron en la propia radio, porque lo del PP son masoquistas, no vendrían, Teodoro García Egea no quiere que le entrevistemos nosotros en Periodista Digital, pero sí va a Radio, donde Federico todos los días le sopapea. Bueno, pues allá él. Y estaba escuchando una entrevista del 1 de octubre en la cual le da unas leches impresionantes. Y Teodoro García Egea dice, no, nosotros nos interesa dar la batalla cultural, y escucha esto, no la batalla cultural de la agenda de la izquierda, la batalla cultural por los impuestos, la batalla cultural por los ocupas, la batalla cultural... Te quedas así, como dices tú, de patata. De patata. Pero si esa no es la batalla cultural, soquete, esa no es la batalla cultural. Esas son medidas económicas que la derecha, y te diría más, el sentido común siempre ha apoyado. Dar la batalla cultural es otra cosa totalmente distinta, con lo cual lo que me estás diciendo es que no quieres dar la batalla cultural, porque te aterra dar la batalla cultural. No, te aterra. Lo que te gusta a ti es irte a reunirte con Zapatero. Y cuando le preguntan por la reunión con Zapatero, y con esto acabo, le dice, no, es que yo tuve enfrente a Zapatero y le dije, señor presidente, yo me manifesté contra usted. Lo cual a Zapatero le habrá dado en el... ¿Te imaginas la cara de Zapatero molestísimo porque Egea fue, cuando era joven, a manifestarse contra Rodríguez Zapatero? Bueno,
En eso está el Partido Popular. O sea, lo que estoy contando, que parece muy gracioso, no le estoy quitando una coma de veracidad. Lo pueden ver nuestros propios oyentes yendo a las fuentes que estoy citando. Lo cual es muy preocupante porque al final van a conseguir dejar a Vox solo, lo cual luego después para que se llenen la boca hablando de que si la derecha no está unida, Sí. no gana elecciones. Muy bien, pues entonces demuéstranlo y den el paso. Porque si la derecha no está unida y no gana elecciones, pues aquí tenéis una excelente oportunidad de demostrar cuál es el tipo de unidad que vosotros queréis manifestar. O sea, que queréis una derecha unida, pues aquí tenéis una posibilidad de apoyar a Vox. Bueno, al hilo de los comentarios que ha realizado, por un lado, la derecha o el centro reformista o el Partido Popular es profundamente ignorante, porque efectivamente normas de sentido común o económicas, como son las que estaban describiendo, lo llaman batalla cultural, con lo cual ya sabemos, son profundamente ignorantes, como diría Pío Moa. Y es que el problema es que son ignorantes, es que se piensan que esa es la batalla cultural. No, la batalla cultural es otra, es una batalla histórica, es una batalla de ideas. Lo otro no, lo otro son normas de sentido común. Pero ya con eso partimos mal, ya no sabiendo lo que es la batalla cultural ni ideológica y confundiendo unas cosas con otras. Eso por un lado. Claro, Rodríguez Zapatero, cuando Teodoro García Gea le dice, bueno, yo me manifesté contra usted, el presidente dirá, coño, y ahora estás sentado ante mí. Y ahora estás sentado ante mí y me llamas presidente. Pues fíjate lo asustado que está. Y tu partido hace lo que yo diga. Y todas las leyes ideológicas que yo dejé en su momento, tu partido, del que tú eras secretario general y te manifestaste contra mí, las asume como propio. Pues imagínate, Zapatero estará feliz de decir, pues mira, gente como tú que se manifestó contra mí y ahora resulta que sois los que aplicáis las políticas y las aceptáis que yo puse. Con lo cual, pues Zapatero tiene que estar feliz. Pues bueno, oye, pues me alegro todo que te hayas dado cuenta y que hayas venido a mi lado. Es lo que le ha debido decir Zapatero. Teodoro, me alegro mucho que te hayas manifestado y que te hayas dado cuenta que estabas equivocado, que yo tenía la razón, puesto que tu partido compra todo lo que yo digo. Esta moción de censura, como tú dices, hay otro periodista, nombrado a Federico Jiménez Los Santos, hay otro periodista como Carlos Herrera, que está muy bien pagado, supongo que por la COPE y por otros medios o por otros partidos políticos, porque claro, el razonamiento que te hace es para salir corriendo. Esto no vale para nada, no va a salir, no sé qué, esto va a dar alas al socialismo, va a dar alas a un partido socialista que está acorralado. Se atreve a llegar a decir, pero bueno, esto pero estas mentiras copian lo peor de la izquierda y se piensan que por repetir una falacia mil veces la acaban convirtiendo en verdad, pero a la izquierda cuando lo dicen le queda hasta gracioso, pero cuando lo dicen estos, es que encima quedan un poco con el culo al aire, quedan al descubierto, señor Herrera, eso es mentira. A usted el Partido Popular le ha dicho que diga todas las mañanas que esto no vale para nada y que esto se ha hecho contra Vox. No se ha hecho contra Vox, se ha hecho contra el gobierno. Lo que pasa es que el Partido Popular es tan poco inteligente que se ha liado a sí mismo, porque Vox le dio la opción de capitanear ellos esta moción de censura y no quisieron. ¿Cuál es la postura de Carlos Herrera entonces? Hoy por hoy. Pues apoyando al Partido Popular, que el Partido Popular pues hace bien, el Partido Popular que está debatiéndose entre ellos a ver qué es lo que hacen, que claro, o en contra o abstenerse. Pero claro, Carlos Herrera no dice que el Partido Popular ha perdido una oportunidad de oro al capitanear ellos la moción de censura, porque Vox se lo dijo, oiga, presenten ustedes la moción y nosotros a su servicio. Entonces, claro, Carlos Herrera se le llena la boca de hablar de la unión de las derechas, pero la unión de las derechas, pero si es que eso, para empezar a mentir al Partido Popular en lo ideológico, el Partido Ciudadano, en la veleta naranja, está mucho más cerca del Partido Socialista, precisamente por no dar esa batalla ideológica. No, y aparte se olvidan que si hay un Vox, así como también si hay un Ciudadanos, es por culpa del Partido Popular. A veces ya parece mentira que haya que recordar cosas tan obvias. Es decir, si hemos llegado a este punto, que tanto le molesta a García Egea esto de que el 1 más 1 más 1, pues si hemos llegado al 1 más 1 más 1, que tanto le molesta a García Egea, es por culpa de su propio partido, es por culpa de un tal Mariano Rajoy, al cual todavía ellos le rinden homenaje, después de haber hundido ese partido en la mierda, después de haber llegado a tener 180 y pico de escaños en el 2020, y ahora y llegar a tener 66 en el 2019. Entonces, si tanto le molesta el 1 más 1 más 1, ¿saben lo que tienen que hacer? Pues entonces cambiar de política, no seguir copiando la herencia, no seguir vendiendo la herencia de un personaje tan nefasto para la derecha, y cuando digo derecha tú me entiendes lo que quiero decir, como Mariano Rajoy.
Pero fíjate, yo te saco otra derivada. Las voces centristas del Partido Popular, los Feijóo, los Moreno Bonilla, los López Amor, consideran que lo que hay que hacer es abstenerse y no votar o votar en contra de Vox, porque votar no es votar en contra de Vox. Es Perdona, curioso. para que lo entiendan, dijiste López Amor. Yo creo que te refieres a López, a López Miras, ¿no? López, mira, Al de digo López Sí, Amor, por al favor. de Al Murcia. de Murcia, uy, pues le llamo Amor continuamente, pues debe ser un amorcito. Bueno, me refiero a López Miras, efectivamente, no López Amor. Ya sabes que yo y los nombres y yo no es mi fuerte, pero nuestros Bueno, oyentes... es una por los cuales tus oyentes te tienen tanto cariño también. Bueno, he aprendido después de tantos años a decir bien tu apellido, ¿sabes? Verdad. Porque mi subconsciente me dice que lo diga mal, entonces sé digo, si lo digo como yo pienso que hay que decirlo, lo estoy diciendo mal. Voy a decirlo como pienso que está mal dicho y acabo acertando. Bueno, pues esto me pasa. Ya, mira, con López Miras no me va a volver a pasar. Porque Te vas a voy a acordar. pensar en que sea, Te vas a acordar. Te se vas a llama acordar López de mí. Amor. Bueno, pues te digo, los centristas, fíjate, vuelven a dar la razón a la izquierda y consideran que el PSOE es el partido de centro, porque resulta que apoyar al PSOE es estar en la centralidad política. Es decir, apoyar al partido más radical de Europa, al partido social comunista, el gobierno social comunista, es ser de centro. Es decir, fíjate si hay una lucha didácticas que podían hacer. Miren, vamos a apoyar a Vox porque somos de centro y consideramos que el gobierno de España está en la radicalidad más absoluta. Bueno, pues en vez de eso, votan en contra de Vox y apoyan, porque esto es apoyar, abstenerse o votar contra Vox es apoyar al gobierno de España. Entonces consideran que ser de centro es abstenerse o votar en contra de la moción de censura, con lo cual consideran que ser de centro es apoyar al gobierno de Pedro y de Sánchez. De Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Bueno, son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Para no Claro. Fíjate, y esa es la otra derivada que yo hago. Ser de centro en este país es apoyar al gobierno social comunista. Está muy bien traído porque efectivamente es lo que lo que le están diciendo ahora sus gurúes demoscópicos, sobre todo Narciso Michavila, después de haber pronosticado la última encuesta de GAT3, batacazo, ¿eh? Sí, sí. Perdón. Jesús. Bueno, a ver, también le habíamos prometido a los oyentes que te iba a meter el dedo en el ojo con el tema de la libertad de expresión y Francia. A ver, no, es que yo te escuchaba por la mañana y decía, bueno, al final la culpa va a ser de la revista de Charlie Hebdo, que tú has dejado claro que no te gusta, que es una revista en la cual se ofende no solo a los musulmanes, sino también a los católicos, mucho más que a los musulmanes. Entonces, a ver, yo creo que por un lado estoy de acuerdo contigo en que tú decías, bueno, pero no lo miremos tanto por este lado, sino también por el lado de la inmigración, que es el gran problema y es lo que habría que atacar de plano. Pero también creo que hay que atacarlo por el lado de la libertad de expresión, porque ¿dónde está el límite? Es decir, yo con todo respeto, con todo el respeto, y sé que sabes que le tengo muchísimo afecto, por ejemplo, a Polonia Castellanos, de abogados cristianos y demás, y siempre tiene una voz, un altavoz en El Quilombo, en Periodista Digital o en Radio Ya. Pero yo tengo mis dudas sobre algunos delitos, algunos delitos que están tipificados y sobre todo, primero porque los jueces no los cumplen. Entonces, el delito de asentimiento religioso, ningún juez, no sé cuánto hacen que no ganan una querella por ese tipo. Pero sobre todo porque me cuesta mucho delimitar cuál es la línea, ¿no?, entre una cosa y la otra. Entonces, yo creo que habría que dejarlo en el tema de la libertad de expresión. El problema no se llama Charlie Hebdo, el problema se llama una inmigración de tinte fundamentalista. Dicen, no, es que hay un islamismo radical. Bueno, ¿sabe qué pasa? Es que estamos viendo, o sea, los chinos no van por ahí destruyendo las cruces de los católicos, son siempre los mismos. Son siempre los mismos. Las manadas de violadores, en su gran mayoría, siempre son los mismos. No son suecos, no son alemanes, no son daneses, no son franceses, rara vez pueden ser franceses o italianos, y si son franceses, son de origen de. Entonces, me parece que hay que atacar ese tema. No se atreven, y ayer han salido miles y miles de franceses. Claro, franceses que seguramente para la Sexta o para El País eran xenófobos, entiendo, porque se están
se están manifestando, están pidiendo, por favor, en defensa de este profesor. Insisto, para mí, no es, el problema no se llama Charlie Hebdo. Charlie, a mí me parece detestar. Esas bromas a mí no me gustan, no las defiendo, como tampoco me gustan las que hace el Jueves. Me parecen safias, me parecen vomitivas. Pero me parecen que soy lo suficientemente adulto y maduro para directamente pasar de ellas. Entonces, porque después cuando dices, bueno, es que nos insulta a los católicos. Bueno, y entonces, si yo critico a la conferencia episcopal, alguien podría decir que estoy criticando a los católicos. ¿Por qué no? No. Lo que pasa, Luis, y tienes un hilo argumental muy sólido, y efectivamente lo tienes sólido. Lo que pasa es que el mío también es sólido. Está mal que lo diga yo, pero el mío también es. Está mal que lo diga yo, porque yo a la conferencia episcopal, al actual papa y tal, no habrá tenido más canino, precisamente porque me siento además legitimado para hacerlo. Vamos a ver, cuando yo hablo de la libertad de expresión, que yo soy un firme defensor de la libertad de expresión, hay unos límites, y los límites están en aquello, en lo que ya resulta, efectivamente, una cosa es criticar, oye, pues atacamos a todas las religiones, o a esta en concreto porque no me gusta, y no me gusta el papa, y no me gusta cómo se eligen los papas, y no me gusta la fumata blanca o la fumata negra. Estás en todo el derecho. Pero de ahí al límite de la obscenidad, de poner, hombre, yo creo que eso es innecesario y que eso no es libertad de expresión. Eso es un insulto. Ojo, sea el insulto que sea, nada justifica que un tarado al que encima le ha dado asilo y que tenía la categoría de refugiado, vaya con un machete y te corte el cuello. Eso no justifica nada. Es decir, yo critico, a mí, la revista El Jueves, por cierto, El Jueves, mi padre compraba El Jueves hace 30 años, resultaba hasta divertida. Había un personaje con Martínez el Facha que a mí me gusta. Mis hermanas hace poco me regalaron un compendio. Es decir, que yo soy el más cachondo, me encanta Martínez el Facha. Y mis hermanas, toma, que nos recuerdas a ti. Y lo asumo, no sé si me entiende, pero ha caído en los últimos años en esa zafiedad que va más allá de lo que es la libertad de expresión. Pero bueno, independientemente de esto, una cosa no justifica el que vayas a degollar a nadie, ¿no? Eso, pero ahora en Francia, el mensaje que hay en Francia es que muchos de estos que dicen bienvenidos los refugiados son los mismos que dicen yo soy profesor y contar, oiga, es que ustedes no están viendo el problema, ese buenísimo que recorre Europa es el culpable último de la muerte de esta persona, porque no queremos atajar el problema. Eso es a lo que me refiero. No queremos, no, que la gente haga lo que quiera, diga lo que quiera, viva los refugiados, los queremos. No, oiga, no seamos buenos. Es que entre esos refugiados, la gran mayoría, no me gusta, no, son criminales, asesinos, gente que tiene nula intención de integrarse en el país. Es que fíjate, Javier, estamos hablando de un chico de 18 años. No estamos hablando de una persona que tuvo tiempo para reflexionar, después de 20 años de vivir en Francia, se integró, etc. No, es que es un chico de 18 años. O sea, directamente, un chico de 18 años llegó y decapita a un profesor. Un tío que, por cierto, que fue rechazado en Polonia. En Polonia fue rechazado y aquí lo cogieron. Y entonces, esas más miles de personas que no quieren que nada cambie, son las miles, supongo que no serán las mismas, pero habrá muchos, que se manifiestan en contra del terrorismo islámico. Y luego les dicen, vamos a poner límites a esto. No se puede poner límites. Oiga, entonces usted no se da cuenta del problema. Mira, Francia dice ahora que va a sacar unas leyes para seguir presionando contra el delito de odio. ¿Sabes a quién se va a aplicar esas leyes del delito de odio? No se va a aplicar al islamista radical, se va a aplicar aquí a mí, que denunciamos esto. Entonces, claro, no queremos ver la raíz del problema. La raíz del problema es mucho más... Por eso yo no quiero delitos de odio ni quiero delitos de sentimiento religioso, porque al final llega un momento en el cual la línea... La línea es muy... a mí me censuran en Twitter como a ti es que usted hace delito de odio. Pero explíquemelo. No, delito de odio. Nosotros no estamos por el delito de odio. Pero ¿cómo a mí me va a acusar de hacer delito de odio cuando usted está dándole altavoces a Arnaldo Tegui y a toda la banda de asesinos de la ETA? Oiga, entonces, por eso yo no quiero ni delitos de odio ni delitos de nada. Es decir, yo quiero que la gente se exprese, somos adultos, a algunos le gustará más, le gustará menos, tú por suerte tienes un micrófono, yo también, podremos decir, me parece una basura, me parece detestable y se queda ahí. Ahora, si pensamos que esto lo vamos a frenar con tipificaciones de este tipo, a mí me parece que estamos muy mal encaminados. Esto se corta de plano mirando bien a quién dejas entrar y a quién no, porque estamos hablando de un chico de 18 años. Un chico de 18 años
que ya venía educadito de casa, ¿me entiendes? Es decir, Sí. esta gente ya viene con un bagaje cultural que después, cuando llega el momento, es que en Francia, claro, esto está pasando en Francia, esto está pasando en Inglaterra, y está pasando en Chile. Hoy estamos viendo unas imágenes en Twitter terribles de cómo están incendiando las iglesias en Chile. Bueno, entonces, es un bagaje, insistimos, es un tema incluso que va más allá de la inmigración. Estamos ante una ola cultural que quiere arrasar con todo. Y entonces, al final habrá que defenderse, ¿o no? Bueno, es curioso, si me hace un pequeño apunte en lo de Chile, que estoy muy dolido, las mismas iglesias que dan de comer a la gente más humilde en Chile, una vez que esa gente humilde, entre comillas, ha tenido dinero para comprar gasolina, han ido a quemar a quien les da de comer, han ido a quemar las iglesias que son las que atienden a la gente más necesitada en Chile. Esto es acojonante, ¿eh? Esto acaba de pasar. Queman las iglesias del único que se encarga de la gente más desfavorecida. Yo quiero creer Chile. que no son los desfavorecidos, yo quiero creer que son los niñatos de siempre, los niñatos pijoprogres que les pastorean. Quiero pensar eso. Les pastorean. Esos no tienen problema para comer. Pero vas a ver un debate muy interesante. Mira, el debate interesante es que si yo critico al Islam de una manera suave o moderada, como por ejemplo yo digo, suave o moderada, utilizando su argot, hay una visión del Islam que es incompatible con Occidente. Es incompatible. Bueno, pues yo puedo ser acusado de islamófobo y me puede caer la del pulpo y me pueden incluso acusar de delito de odio. No, si tú dices barbaridades sobre la Virgen María, sobre Jesucristo, todo y tal, tú vas a quedar impune. Esa es lo que yo quería poner sobre el papel. Es decir, si yo hablo de Largo Caballero y digo que es un criminal, un asesino, con esta nueva reforma de la ley de memoria histórica, pues a lo mejor me pueden empapelar. A eso es a lo que voy. En los mismos que nos hablan de que quieren la libertad de expresión, en verdad no creen en ella, porque no nos dejan a los demás expresarlo libremente, ¿no? Con lo cual, ahí se abre un debate. Pero el otro debate, que es muy preocupante, es el debate del buenismo que invade Europa. Nadie pone freno o nadie pone el acento donde hay que ponerlo. Y el acento que hay que ponerlo es que, como bien has dicho, este es un checheno de 18 años que lo primero que ha hecho en cuanto se le ha dejado pasar a un país occidental es degollar a un profesor. Y anteriormente, hay que decir que había, es decir, las escuelas, el laicismo que hay en Francia, es incompatible con la religión musulmana. Es decir, padres musulmanes se dirigieron al colegio y le dijeron al director del colegio que esto era inadmisible, es decir, que un profesor no podría mostrar estas portadas y demás. Entonces, yo creo que, claro, que a veces se dan cuenta que no entienden en qué sociedad viven. Porque no solo es eso, es venir e imponer sus condiciones. Venir e imponer que cambien el menú de los niños. Es venir e imponer las imposiciones a las mujeres en los colegios. Ya se llame hijab, ya se llame como se llame. Entonces, oiga, para eso quédese en su país. Es que nosotros somos una forma, aquí queremos la convivencia, aquí respetamos la libertad de opinión, aquí respetamos a la mujer, cosa que parece que en sus religiones y en su cultura eso no está muy bien visto, ¿me entiende? Entonces, habrá que ver a quién, insisto, habrá que ver, porque hay ciertos colectivos que parecen ser incompatibles con la forma de pensar que tenemos en Occidente. Entonces, siempre estamos hablando de los mismos. No estamos hablando de los chinos, no estamos hablando de los colombianos, no estamos hablando de los argentinos, no estamos hablando de los mexicanos. Siempre estamos hablando de los mismos. Pero estamos hablando también que la izquierda es la que da carta de naturaleza a todo esto, porque si tú te quejas de esto, a ti te criminalizan. Y luego se llevan las manos a la cabeza cuando un tarado le cuelga el cuello a uno que posiblemente, no lo sé, y por eso lo esconden en los titulares. Por eso lo esconden en los titulares. Titular del New York Times. La policía asesina a un hombre después de un incidente con un machete. Sí. O sea, porque les da, claro, porque no pueden asumir que ese es el resultado de lo que ellos han fomentado, de ese buenismo que de buenismo no tiene nada. Eso es nada. Al contrario, eso es nefasto para la sociedad en la que se aplica. Lo que pasa es que para ellos, como ellos quieren cambiar el mapa electoral trayendo a gente de fuera
que creen que son los que les van a terminar votando, Claro. pues este es el resultado. Es que esa es otra derivada muy importante. La izquierda desea una modificación del mapa electoral y piensa que trayendo El mapa demográfico, sí, demográfico eh, electoral. sí, mapa demográfico electoral trayendo a una inmigración que no se integra, que no que, por ejemplo, los valores al país donde va, que esos valores tradicionalmente están asociados a la derecha. ¿Por qué te traen en Cataluña una inmigración musulmana? Porque no tienen sentimiento de españolidad, el idioma es otro y tal, y piensan que son más manejables. Es que yo escribí un artículo hace unos años que se equivocan, porque los primeros en ser degollados serán esos, que son más infieles que uno que es católico. Es decir, pero es todo un plan de ingeniería social. Vamos a mover grandes masas de refugiados, a eso les convencemos y nos ganamos el voto de por vida. Es lo que yo llamo íntimamente la democracia perfecta. La democracia perfecta es aquella que tiene formas democráticas, pero que en verdad va destino a convertirse en un golpe de Estado, en una dictadura. Esto ya lo vimos con el PEI en México. Se votaba, sí, se votaba, pero llevaban 90 años gobernando los mismos. Bueno, pues eso es lo que pretende las izquierdas europeas, que en esto también se dan la mano con el liberalismo, porque hay un sector del liberalismo que considera que si traes una mano de obra más barata, oye, pues que el nacional se ajuste, con lo cual sería un debate muy complejo, muy complejo, porque en el fondo todos incluso pueden mirar o hacer la vista gorda. Lo que está claro es que estos movimientos migratorios no están pensados para ayudar al más desfavorecido, están pensados para cambiar ese mapa electoral y cambiar las reglas del juego, que eso es gravísimo. Bueno, Javier, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y, fantástico. Bueno, por cierto, ¿qué tal va tu libro? La Segunda República. Bueno, fíjate, en los momentos complicados en los que estamos atravesando, me dice la editorial que se está vendiendo muy bien. Claro, los libros tienen 2-3 meses que hay que darles un empujón tremendo. Y a mí se me han juntado 2 libros en el mercado, ¿no? El de Franco en el banquillo y La Segunda República sin complejos, que es el que acaba de salir. Claro, porque el de Franco en el banquillo todavía lo estás presentando. Claro, todavía estoy. No, el viernes pasado tuve una presentación y las que me faltan. Y el problema es que hay 10-12 presentaciones que llegué y que no se han podido hacer. Vamos a ver cómo las podemos ir salvando. Y de a día de hoy, oficialmente no lo he presentado en ningún lado, ¿no? Y aún así está teniendo mucho tirón y yo le agradezco a nuestros oyentes o a nuestros lectores que se animen a comprar el libro, ¿no? Pues por supuesto que sí. Ya saben que lo pueden adquirir en Amazon, La Segunda República sin complejos, de Javier García Isaac. Javier, un placer, como siempre. Te mando un abrazo muy fuerte. Luis, un abrazo, gracias, como siempre. Carmen Sastre, una periodista que lleva, bueno, muchísimos años en televisión española, conoce esa casa casi como nadie y aparte tiene una de las cuentas más seguidas en Twitter, que es el Diario de una Cesada, en la cual todos lo que queremos saber, lo que está ocurriendo, no lo que nos quieren contar, sino lo que realmente está ocurriendo en esa casa, pues lo sabemos a través de ella. Es un placer tener del otro lado del Zoom a Carmen Sastre. ¿Qué tal, Carmen? Gracias por estar con nosotros en Estado de Alarma. Pues muy bien y encantada de estar con vosotros otra vez. Bueno, lo primero preguntarte porque tuvimos hoy una transmisión de los premios de la Princesa de Asturias, pues con algunos fallos técnicos que ya empiezan a ser recurrentes, ¿no? En televisión española, algo que no sé, una televisión tan cara y con tantos medios técnicos, pues no debería permitírselos. Efectivamente, no debería permitírselos, y menos en unos acontecimientos como estos que hay que cuidarlo especialmente, hay que cuidarlo todos los días. Pero es que la estructura que hay en televisión española desde que llegó Rosa María Mateo es que se han unificado los servicios técnicos tanto de informativos de Torre España como de Prado del Rey y se hacen por turnos. Es decir, al que le toca va al evento, al que le toca hace el informativo que le toque. No hay gente adscrita a cada informativo o a cada operativo. Entonces, al ser rotatorio, pues a lo mejor no siempre están los mejores ni le ponen el mismo interés. No lo sé. Claro, claro. Creo que hay una situación... ¿Por qué han decidido eso? ¿Y por qué lo decidieron hacerlo así?
Bueno, lo decidieron para optimizar los recursos, porque parece ser que en algunos temas sí pueden gastar mucho y en otros no, ¿no? Y en el tema a lo mejor del personal de a pie, pues gastan menos de lo que gastan en ciertas contrataciones. Claro. Bueno, vamos a hablar de audiencias. Tenemos que empezar por la hora de la 1, preguntarte si Mónica López ha conseguido hacer bueno a Javier Fortes o es que este programa no tiene no tiene remedio. Lo último que sabíamos a través de tu cuenta de Twitter era que había alcanzado los 283.000 espectadores, que es una cifra que son casi 350.000 menos que Ana Rosa y más de 100.000 menos que Susana Griso, es decir, está muy lejos de las conocidas reinas de las mañanas. Es que una audiencia de 283.000 espectadores la hacen cientos de youtubers todos los días en las redes sociales. Carmen, ¿cómo te quedas? Pues la verdad es que, por desgracia, lo esperaba, como lo esperábamos muchos trabajadores. Primero por el perfil de Mónica López, es una muy buena meteoróloga, pero es una buena meteoróloga, no es periodista. Entonces, efectivamente, ya está presentando, hay un equipo detrás. La persona que ha traído a Enric para que dirija ese programa es una persona que viene del periódico, que viene de la prensa escrita, no viene tampoco de otra televisión, con lo cual el medio televisivo no lo conoce tampoco muy bien. Y luego, de fondo está cómo tratas los temas, cómo haces las entrevistas y la línea editorial que tengas. Y desde hace mucho Televisión Española lleva una línea editorial demasiado escorada que hace que la audiencia se le vaya, porque no le cuentan las noticias, las entrevistas. Si alguien ha visto las entrevistas que se hacen en ese programa con otros muchos, verá que no se trata igual cuando el invitado es del gobierno o es de un partido afín al gobierno, como cuando el invitado es alguien de la oposición. El tipo de preguntas, las repreguntas, la forma de tratarlo no es el mismo. Y eso la audiencia lo ve. Entonces la audiencia huye de ese partidismo. Claro, te referías a Enrique Hernández. Vamos a hablar un poco de él porque es la persona fuerte que ha puesto Moncloa. En este momento me parece que es la persona que toma las decisiones, pero no viene del mundo televisivo. ¿Qué consecuencias puede tener eso en los programas? Lo estamos viendo, caída de audiencias, pero me imagino que a nivel técnico hay una serie de cuestiones que vosotros veis ahí y que os debéis preguntarnos, bueno, es que al final vamos a tener, como tú decías en tu cuenta, una televisión española, una televisión pública, pero sin público. Exacto. Bueno, nosotros, es verdad que Enric no viene de un medio televisivo, pero alguien que no viene de un medio televisivo y tiene que dirigir una televisión, yo creo que debe rodearse de un equipo de gente preparada y buena, que supla las carencias que él puede tener en el aspecto más técnico de una empresa televisiva. Tú puedes a lo mejor venir de otro medio y ser un excelente presidente o director de televisión española rodeándote de alguien que sepa. El problema en este caso es que yo personalmente creo que no soy rodeado de la gente mejor, que no eliges a la gente, no se está eligiendo a la gente por lo que valga, sino que se está eligiendo a la gente porque sea de los tuyos, sabe tu ideología, sabe tu pensamiento, no te vaya a plantear ningún problema, ni te vaya a discutir a lo mejor ciertas cosas. Y eso se nota, porque si estuviera la gente que sabe hacer bien las cosas, no pasaría lo que está pasando, que ya no solo es un problema de que la audiencia se va porque está escorada o porque la televisión pública no es neutral, es que tampoco se hacen buenos informativos. Yo creo que formar un buen equipo es algo que debe saber hacer un directivo. Y en este caso, y siento decirlo, no están los mejores en los puestos. Claro, es decir, están fichando, se están rodeando de los afines, o sea, el requisito que piden es lealtad y sobre todo afinidad política, más que competencia y saberes técnicos. ¿Qué ha pasado? Digamos, hay dos etapas hasta ahora en la última televisión española. Por un lado, la de los viernes negros, las camisetas negras, que de negros lo único que tenían eran las audiencias, porque esas sí que eran negras y al final los terminaron apartando. Hablamos de Javier Fortes, hablamos de Begoña Alegría y otros nombres. ¿Cómo denominaríamos a esta nueva etapa? A esta etapa en la cual Enrique Hernández empieza a poner a los suyos al frente de sus programas y está fracasando en Cataluña, en la mañana de Televisión Española. Está fracasando en la mayoría de los programas que se están haciendo. Pero es que los que están ahora mismo son los que se vestían de negro cuando nosotros estábamos en la dirección y éramos líderes. Son los mismos que protestaban, bueno, elevaron no sé cuántas protestas, veían todo lo que hacíamos como mal, pero vamos, ya quisieran ser neutrales como éramos nosotros en nuestra etapa. Ya quisieran hacerlo. Ellos ahora mismo lo único que querían era ponerse ellos al frente.
Se han puesto y lo que han demostrado hasta el momento, por lo que dicen las audiencias y por lo que se está viendo, es que no estaban preparados para hacerlo o que no eran los mejores para hacerlo y para hacer el cambio. Tú puedes cambiarlo y hacerlo bien y puedes cambiarlo y hacerlo mal. Y en este momento las audiencias le están diciendo que ese no es el camino. Desde hace 2 años se lo están diciendo. Luego hay una lucha de poder entre ellos. Es decir, hay una rama más proclive a Podemos y otra parte que es más proclive al PSOE. Ahora mismo está la más proclive al PSOE. Pero la redacción es una redacción que además sabe que si se mueve, no sale en la foto. Es decir, que si tú te mueves, protestas o dices algo o planteas algo a la dirección te va a apartar. Eso está clarísimo, porque esta dirección sí pide fidelidad. Esta dirección pide fidelidad. ¿Cómo les está yendo a aquellos de las camisetas negras que fueron relevados? Por ejemplo, Xavier Fortes en el 24 horas y otros. ¿Cómo hay dentro de la marginación o el ostracismo televisivo, cómo les está yendo? ¿Qué cambio habéis visto? Bueno, los que estaban, es verdad que los que se vistieron de negro siguen en el poder, digamos, dentro de Televisión Española. Xavi Fortes le han pasado al canal 24 horas. A mí lo que me llegó es que en un primer momento lo que lo querían era mandar de vuelta a Galicia, pero hubo presiones y se quedó aquí y le dieron la noche en 24. Luego hay otra gente que se vistió de negro que le está yendo muy bien, porque recordemos que la primera jefa de informativos, que fue con esta jefatura, cuando empezaron a caer las audiencias y se empezó el deterioro de Televisión Española, está de corresponsal en Roma. Recuérdame. Begoña Alegría. Begoña Alegría está de corresponsal en Roma. Muy bien. Está de corresponsal ¿Y su marido, ex director del 24? Su marido está ahora con Xavi Fortes, en el equipo de edición de Xavi Fortes. Se cambió a ese programa. Pero otra gente de que las que se vistió de negro, la corresponsal en Bruselas, Marta Carazo, era también una de las mujeres que más se vestían de negro y que cuando yo estaba en la dirección, bueno, más problemas ponía a la hora de hacer cualquier tipo de información. Ella estaba en el área de economía, pero bueno, era complicado que hiciera ciertas cosas, ¿no? O sea que por un lado se los quitan de encima, pero les dan sitios de lujo, ¿no? Corresponsalías muy jugosas, claro, ¿no? Porque no dejan de ser de los suyos. Claro. O sea, ahora mismo son de los suyos, son de los que se vistieron de negro, son de los que fueron más activos para hacer un cambio en Televisión Española. Entonces, no les pueden dejar marginados. O sea, ellos sí les han premiado, pero los han separado. No están en los... Pero bueno, las ediciones de los telediarios no se han tocado desde hace 2 años, siguen siendo los mismos. Se ha cambiado alguna gente del equipo de edición, pero los editores son los mismos desde hace 2 años. Y 2 años en los que se ha ido deteriorando la audiencia de informativos, con lo cual yo no sé si es que al final efectivamente es que no les importa la audiencia, porque una televisión sin audiencia no tiene ningún sentido. No, yo creo que sí, la audiencia les importa porque llegó un momento en el cual a estos veían que esto era un fracaso y que es unas audiencias que no superan los 2 dígitos, es que no lo puedes defender. Y Rosa María Mateo no puede ir a las comisiones ahí en sede parlamentaria a defender una televisión que no llega a los 2 dígitos de audiencia. Evidentemente, la audiencia les importa. Sin duda que les importa lo otro, que es complacer al poder, porque las entrevistas, como tú dices, no son entrevistas, no son preguntas, son interrogatorios, sobre todo cuando tienen a alguien frente a la derecha. Yo creo que un ejemplo claro de que es un interrogatorio es la entrevista que hizo Xavi Fortes a Ana Pastor hace 2 días en Televisión Española, La Noche en 24. Es que no la dejaba hablar. Es que cada vez que Ana Pastor quería exponer su argumento, él le rebatía el argumento. Es decir, a mí me enseñaron otra cosa cuando me enseñaron el oficio de periodista, ¿no? Tú puedes repreguntar, pero no estar continuamente, ya no solo repreguntando, sino diciéndole prácticamente que lo que dice no es cierto. Sí. Y riéndose, encima con una postura chulesca. Claro, yo creo que eso es un ejemplo que yo pondría en una facultad de lo que no debe ser una entrevista. Digo esta porque fue hace 2 días, pero cualquier entrevista que veas de las que hace Mónica López en las mañanas, no es lo mismo que esté entrevistando a un ministro que lleva casi uno todos los días. No sé si volverá a empezar por el principio, porque creo que no ha habido un solo día sin ministro o alto cargo de la administración. Y ves esa entrevista y ves las que le puede hacer a alguien que sea del PP o de Vox, y claro, es que es como el día y la noche la entrevista, no tiene nada que ver. Bueno, yo creo que lo más bochornoso fue aquella entrevista a Santiago Abascal en la cual
empezaron a caldear el ambiente poniendo vídeos, piezas en las cuales se reían de ellos, se reían de los votantes de Vox, les trataron de poco más que eran, no sé, poco más que iban con taparrabos y que vivían en cuevas y cavernas. Eso realmente, eso fue de lo más bajo que hemos visto, y eso creo que es lo que identifica, lo que va a identificar muy bien a esta etapa de Enrique Hernández, es decir, burlarse de la tercera fuerza, porque tú puedes criticar, pero otra cosa es hacer mofa y reírse y hacerle la encerrona que le hicieron a Abascal en aquella entrevista, que no lo olvidemos, es la tercera fuerza política de España. Sí, pero ellos lo tienen muy claro. Ellos saben cómo tienen que tratar a la oposición y cómo la están tratando. Está la entrevista a Abascal, y no sé si recordaréis también cuando dieron en el canal 24 Horas un vídeo diciendo que era viral y que era el más visto ese día, en el que un señor insultaba a Pablo Casado y le llamaba mequetrefe. Y con eso, es decir, claro, eso sí lo sacan, eso sí lo sacan. Eso sí lo sacan. Hombre, son muchas líneas rojas que yo creo que una televisión pública no debe saltarse por ningún lado. Tú a la oposición no la puedes tratar de esa forma. Jamás. Es más, nuestro mandato, nuestra normativa, nos impone una serie de cosas de forma de trato, de cómo tienes tú que hacer las cosas, y creo que Televisión Española las ha olvidado. No le interesan ahora mismo. ¿Cómo está la situación con los... Bueno, preguntarte, ya que estamos con el tema de la parrilla, ya te voy a preguntar por los sindicatos, pero ¿qué se espera con la llegada de otro fichaje, por supuesto, neutral, un periodista ecuánime como Jesús Cintora? ¿Qué se espera de ese programa? Bueno, la verdad es que incluso los actuales están protestando por la llegada de Jesús Cintora. Incluso ahora mismo la gente que se vistió de negro, pues no le gusta que venga esta persona, que venga este periodista a hacer el programa en Televisión Española. No es de los suyos. Es que además, es que como siempre lo que dice la dirección, que es que no hay nadie en la empresa que lo pueda hacer. Hombre, decir en una empresa que hay 1000 periodistas, que ni uno solo de los 1000 periodistas puede hacer un programa en Televisión Española, es decirte que no sirves. Es decir, que la gente que hay dentro no sirve. Si no hay uno solo de 1000 para hacer un programa de actualidad política, hombre, no sé, quiero decir, estamos hablando, es un agravio tal a la plantilla, pero ni se visten de negro ni protestan, se callan, porque si hablan, a lo mejor dejan de hacer las informaciones en los telediarios o dejan de hacer informaciones en otro tipo de sitio, y no les interesa que los aparten y los marginen, porque la gente no quiere estar en los programas que estamos todos los represaliados y todos los purgados que estábamos antes en la dirección. Explícaselo eso al que nos esté viendo y no entienda, no sepa mucho de Televisión Española, el terror que impone esta gente en los pasillos, sobre todo con la gente que no es de los suyos, el ostracismo al cual, el invierno al cual que les espera cuando asumen ellos el poder. Es un ostracismo total. En la época en la que estábamos nosotros en la dirección, la gente que no se vestía de negro la paraban por los pasillos y le decían: no te estás vistiendo de negro, aquí va a haber cambios. ¿Qué le están diciendo? Eso es amenazar a la gente. Hubo gente que le dio igual y que dijo: a mí nadie me va a decir cómo me tengo que vestir. Esa gente, ya te digo yo, que ahora mismo está en el ostracismo más absoluto. La gente que no se vistió de negro. La que se vistió de negro, unos eran más activos que otros, a unos les han premiado más que a otros, evidentemente. Pero claro que había presiones para que la gente se vistiera de negro. Y claro que la gente sabe que cuando llega el PSOE en televisión, sí hace una barrida y purga a la gente. Cuando llega el PP, no hace esa barrida ni purga a la gente de esa forma, porque el PP respeta. Y cuando ha llegado el PP a la dirección, es verdad que no ha dejado en los puestos directivos de máxima importancia a la gente que estaba, pero les ha dado una salida digna a todos. Yo recuerdo un subdirector de informativos, Miguel Ángel Sacalúa, que se fue de corresponsal a París. Yo recuerdo a otro subdirector de informativos con Fran Llorente, a Matías Montero, al que le dieron un programa como Crónicas, que primero estaba en la 2, luego pasó al canal 24 Horas a dirigir. Es decir, a la gente se la respeta. A los que estábamos en la dirección, en la última etapa, se nos ha puesto de redactores de base en programas del canal 24 Horas que se emiten a la 1 de la madrugada. O de redactores de videojuegos, ¿no? Como pasó con Sergio Martín, por ejemplo. Exacto, pero Sergio Martín está de redactor de videojuegos en un programa que se llama Zoom, que se emite en el canal 24 Horas. A unas horas que no son las de más audiencia. Oye, estamos hablando de todo un presentador de las mañanas, en su momento. Estamos, hablando de una persona que ha hecho la noche 24, que ha hecho los desayunos
y que ha hecho su trabajo muy bien. Y que yo creo que se podía sacar un provecho. Pero es más, cuando vino la pandemia, cuando estábamos en la época peor, cuando se encerró a todo el mundo en su casa, cuando nos confinaron, se trajo gente de Barcelona para presentar en el canal 24 horas. Jamás se llamó a Sergio ni a otras personas que podían hacer ese trabajo y que estaban en su casa confinadas. Nosotros, cuando nos confinaron a casa, yo personalmente mandé un correo a mi dirección y dije, yo en estos momentos de crisis me ofrezco para hacer lo que sea, lo que necesitéis, me da igual. No me ofrezco a dirigir, no me ofrezco a ser una redactora de base si necesitáis, porque la gente está cansada, porque la gente está viviendo una situación muy difícil y nosotros podemos reemplazarles a lo mejor en algún momento. A ninguno nos contestaron. Por supuesto, no quieren vernos ni en pintura, no quieren saber nada de nosotros. Les da igual nuestra experiencia. Una de las apuestas de Enrique Hernández era Cataluña. Ahí se hicieron algunos fichajes. Fue escandaloso la entrevista que le hace Gemma Nierga a todo un fugado como Puigdemont. Entrevista que acaba con felicitándole por el libro, lo cual, bueno, ya es absolutamente indecente. ¿Qué buscan con ese tipo de acercamientos con gente que está en este momento fugada de la justicia o gente que ha sido condenada por dar un golpe de Estado? Hombre, no lo sé, a lo mejor buscan algún rédito o algún apoyo de otro tipo a otro nivel, que no sea el nivel televisivo. En cualquier caso, yo te puedo decir que también hay una tendencia en cierto sector de la redacción que es independentista. No digo que todos, no estoy diciendo aquí que todo el mundo es independentista, yo solo digo en San Cugat, dices. En San Cugat, y no solo en San Cugat, en Madrid. Yo solo digo que cuando fue el referéndum del 1 de octubre, y nosotros hicimos toda la programación, digamos, contando lo que estaba pasando, la pasamos al canal 24 horas. En la 1 solo dimos informes, o sea, hicimos cortes para contar lo que estaba pasando, pero no suspendimos la programación, ni mucho menos, sino que hacíamos avances informativos y contamos lo que pasaba en los telediarios. Esto fue un domingo, el lunes, y están las fotos en los medios de comunicación, yo no me lo estoy inventando. La redacción en pleno en Torre España se plantó delante del rosco de edición del TD1 con unos carteles que ponían vergoña y pidiéndonos que nos fuéramos porque no le habíamos dado voz suficiente a los independentistas. Y eso está en los medios. Que yo me acuerdo que yo, como responsable directiva, me fui a ese rosco para que si le tenían que protestar a alguien y gritar a alguien, fuera a mí. Y de hecho me gritaron, Carmen fuera, Carmen vete, y empezaron a hacerme fotos buscando el ángulo para que se viera mi cara con la palabra vergüenza, vergonía. Una redacción que hace eso, yo no la voy a calificar, que la gente piense lo que quiera. Eso es una realidad y como lo subieron a las redes sociales, cualquiera que lo busque lo va a encontrar. La redacción en pleno en Madrid protestando porque se había dado poca voz a los independentistas. ¿Y qué pasa con Mónica López, que también venía de Cataluña? ¿También podemos tener esa sospecha? ¿También le va el tema independentista? No, si yo no digo que la gente sea independentista, digo que la gente a lo mejor le parece que hay que darle más voz a los independentistas, ¿no? Y que se les tiene que dar más presencia. En el caso de Mónica López lo desconozco porque yo a Mónica López todo el tiempo la he tratado como meteoróloga y como las veces que he hablado con ella son por temas del tiempo, por temas de contrataciones que hubo que hacer cuando algún presentador del tiempo se marchó y quedaban huecos y había que cubrirlos. No he hablado con ella nunca de otros temas. El apodo que le han puesto es Sisobaras, ¿es verdad ese? Sí, eso se lo han puesto, sí. Pero no se lo hemos puesto, eso lo he puesto yo. No, ya lo sabemos. Bueno, por lo tanto, en una entrevista a La Vanguardia, Mónica López sacaba pecho y decía, bueno, es que en el primer tramo de la parte política llegamos a un 14 en audiencia. ¿Eso no es así? No. Vamos a ver, yo no sé si llegan a un 14. En el primer tramo es la cuarta, igual que era Xavi Fortes. Me da igual el tramo que mires. Ellos empiezan muy bien lo que es el principio del informativo porque vienen del matinal. Y el matinal es el más visto, el de televisión española de siempre y sigue siendo el más visto. Con lo cual ellos ahí tienen una curva, pero es que si tú ves la curva, es que la curva pega una bajada impresionante en cuanto entra ella. De manera que la parte política sigue estando por debajo de las otras. Es decir, sigue siendo la cuarta. Igual que era Xavi Fortes. No ha mejorado tampoco en la parte política. Si tiene un 14, los demás tendrán un 16 o un 17. No he hecho ese análisis pormenorizado para poderte decir los porcentajes, pero sí sé
que la curva baja totalmente cuando entran ellos y que en esa primera parte política, que es hasta las 10 de la mañana, siguen siendo cuartos, no son los primeros. Se me olvidó preguntarte por el tema de los tertulianos. Había una época en la cual, bueno, también hay que decir que en la época del PP, también Moncloa tenía mucho que ver en la elección de los tertulianos, sobre todo Carmen Martínez Castro tenía mucho peso decisorio en los tertulianos que se ponían en televisión española. En este momento llama la atención que todos los tertulianos parecen pensar igual, es decir, incluso hasta los que ponen en teoría para defender posturas de derechas, pues distinguir a uno de ellos y a los que defienden al gobierno, pues la verdad que cuesta bastante, ¿eh? Que, esa falta de pluralidad, ¿cuánto va a durar? Pues mientras esté esta dirección, va a durar lo mismo, porque no tiene ningún interés en cambiarlo. Llevan 2 años haciéndolo. Entonces no parece que vayan a cambiarlo ahora, ni tan siquiera con los malos Pero no se ha resultados. planteado en ningún momento decir, oye, habrá gente que tenga que defender, no a Vox, sino, por ejemplo, ciertas ideas parecidas a las de Vox. Nadie se le ha ocurrido que en el espectro político español es muy amplio para tener siempre a los mismos, a los Maraña, a los Pedro J, a los Lucía Méndez, Carmen Morodo, que está en todos lados. No lo sé, yo no soy directiva en este momento y no te puedo decir cómo lo hace. Me lo puedo imaginar, pero no lo sé. Bueno, pues lo último, preguntarte por los sindicatos. Hubo recientemente quejas de comisiones obreras por la entrevista a Rocío Monasterio, si mal no recuerdo, pero también sé que había molestias, había tensiones entre los propios sindicatos con la dirección. No sé si tú me puedes confirmar si hay en estos momentos algunos sindicatos que se sienten maltratados por esta dirección. Hay tensiones entre los propios sindicatos y hay tensiones entre algunos sindicatos y la dirección, efectivamente. Pero en la hoja de comisiones obreras, hombre, es un poco fuerte que por lo único que protestes porque se entrevista a Rocío Monasterio de Vox, que es un partido constitucional, legal y la tercera fuerza política de este país, y no proteste por un montón de cosas que están pasando en la empresa cada día y de las que se callan. Protestan porque se hablaba de algo les parecía que se trataba mal a Podemos. Hombre, a ver, si alguien ha seguido la información que se ha hecho de Podemos y de todo el caso Dina o de todo lo que ha pasado con Pablo Iglesias, verá que se les ha tratado con guante blanco, que se ha contado de cierta forma, que hay noticias que no se han dado, que hay otras que se han dado solo con 20 o 15 segundos para cumplir el expediente, claro. Y de eso no dicen absolutamente nada, ni dicen todas las noticias que no se dan en televisión española cada día o que se dan mal. Eso se lo callan. Entonces, eso es una cosa tan partidista que no tiene ningún valor. Para que a ti se te crea, tienes que criticar todo lo que te parece que ves. Y desde luego criticar que se haga una entrevista a un representante de un partido constitucional, no tiene un pase. Y ahora va a haber más conflicto porque justo ahora se está negociando el convenio, había una serie de cosas que se habían negociado en el convenio, ha venido Hacienda y las ha echado para atrás. Con lo cual, este lunes tienen una reunión con la dirección. No creo que vaya a ser una reunión fácil porque todo lo que se les había prometido desde la empresa a los sindicatos en horas y en una serie de ventajas laborales ha venido Hacienda y ha dicho que no se puede hacer. Bueno, pero tampoco esperamos que se pongan tan farruquitos como lo hacían cuando la dirección era del Partido Popular. No, ten por sentado que no. O sea, eso no lo van a hacer. No lo van a hacer. Eso por seguro. Bueno, pues un auténtico placer. Carmen Sastre, periodista de Televisión Española, una de las grandes de esa redacción. Ojalá podamos a futuro tener mejores noticias de esa casa y no tener que hablar de lo de siempre, la intoxicación, la manipulación qué tiempos cuando Xavier Fortes iba a otras cadenas a denunciar la manipulación de sus propios compañeros de trabajo que lo negaban, que decían eso que se lo pregunten a Xavier Fortes, a nosotros no recibimos instrucciones de nadie. Bueno, pues a ver si pueden decir lo mismo ahora. Yo sé que esa época que Xavier Fortes iba a decir esas cosas, yo sí sé lo que pasaba y sé que no era cierto lo que contaba y lo demostramos en un informe de 1000 páginas que mandamos a la Unión Europea, desmontando todas las acusaciones que nos hacían. Creo que no se lo ha leído nadie. Porque es más fácil dar crédito a alguien que monta mucha bulla. A mí me lo desmintió la propia Ana Blanco y Pilar García Muñiz diciendo nosotros no recibimos instrucciones de nadie. El que quedó retratado fue el propio Xavier Fortes.